En las últimas semanas nuestras conversaciones se han vuelto bastante futboleras. Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, 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 demasiado fútbol. En la Eurocopa viene llamando la atención la épica actuación de la selección de Islandia y la violenta batalla campal que están protagonizando en la sede del torneo en Francia los hooligans ingleses contra los rusos. En nuestro continente, en tanto, una vez sobrepuestos de la eliminación de la selección uruguaya, nos tocó ser testigos de la desazón de nuestros vecinos. La selección es una metáfora del país. Son excelentes individualidades que triunfan en el mundo, pero que como equipo no logran encontrar una manera de sacar provecho del conjunto. Estamos sistemáticamente. Como comentamos en la mesa de ayer, la renuncia de Lionel Messi a la selección argentina pareció cobrar la relevancia de un asunto de Estado. Tanto que el propio presidente argentino, Mauricio Macri, le pidió a la estrella del Barcelona que no abandone el equipo. ¿Qué lugar ocupa este juego en nuestra sociedad? ¿Cuánto tiene que ver la patria y el fútbol? ¿Y cuánto influye esa relación en el fenómeno de la violencia que rodea este deporte? Estas son buenas preguntas para trasladarle al sociólogo argentino Pablo Alabarces. Es un investigador cuyo campo de estudio se ha enfocado justamente en analizar la influencia del fútbol a la hora de la conformación de la identidad colectiva. Alabarces se encuentra por estos días en nuestro país, invitado por la Secretaría Nacional de Deportes y el Instituto Superior de Educación Física para hablar sobre políticas públicas y violencia en el deporte. Tiene publicado varios libros sobre este tema, por ejemplo, mencionamos dos: Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios, y Crónicas del Aguante, Fútbol, Violencia y Política. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, por favor, todo lo contrario. Bueno, tenemos acá también al especialista del tema, a Wilmar Amaral. Romy, ¿cómo estás? Buen día para todos de nuevo. Bueno, tanto en Uruguay como en Argentina se consumen miles de horas al aire, en radio, en televisión. Se consume mucho papel de diario hablando justamente de fútbol. Sin embargo, es un espacio que se utiliza poco para ser analizado desde el punto de vista académico, ¿no? ¿Cómo llegó usted a proponerse este tema como objeto de estudio? Siempre doy la misma respuesta. La pregunta correcta no es por qué un sociólogo se puso a trabajar el fútbol, sino por qué nadie lo había hecho antes. Uh-huh. Porque por lo mismo que decían recién, la importancia que esto tiene en la vida cotidiana, importancia sin lugar a dudas desmesurada, y esta semana es buena prueba de eso, digamos, ¿no? En la Argentina están pasando cosas mucho más importantes que la presunta renuncia de Messi a la selección argentina, y uno esperaría que un presidente de la República esté para cosas más importantes que para rogarle a un jugador que juega un partido de fútbol. Pero bien, esa importancia que tiene, como decías, en la vida cotidiana y también en la prensa y también en las identidades colectivas, etcétera, etcétera, es lo que me llevó a hacerle preguntas sociológicas, antropológicas, históricas, etcétera, y vuelvo a insistir, lo extraño era que no se había hecho antes. Igual ya estamos hablando de un proceso de 25 años, o sea, yo llevo 25 años en esto y he tratado inclusive de despegarme un poco del tema y ya hay mucha más gente que lo hace, digamos, ¿no? Ya no se trata de una empresa individual. Y además es un fenómeno que se dio en toda América Latina. En los últimos 20 años apareció un campo de estudios, en estudios sociales y culturales del deporte, ya muy amplio, que inclusive en Uruguay está surgiendo con un poco más de timidez que en el resto del continente, pero ya con bastante vigor. Que yo esté acá en realidad es una prueba de eso. Esto es que surge un interés por parte de las instituciones académicas de producir investigaciones sobre el tema. Uh-huh. Que a esta altura del partido yo creo absolutamente imprescindibles. Justamente porque se dice demasiado. Bueno, y eso era lo otro que le iba a preguntar, ¿no? Habiendo hecho esa aclaración de por qué se había puesto a investigar sobre este asunto, ¿cómo evalúa justamente el espacio y la relevancia que ocupa
el fútbol hoy en la sociedad contemporánea y qué significado social cobró el fútbol. A ver, si lo pusiera en términos de juicio de valor, tendría que decir que ocupa un espacio desmesurado. Lo que pasa es que no es una cuestión de los juicios de valor y a nadie le importa qué valoro yo por eso, digamos, ¿no? Sino que pongámoslo en términos estrictamente de mercancía. El fútbol, el deporte en general, el fútbol en particular, es la mercancía más exitosa de la industria cultural contemporánea, más que Hollywood. ¿No? Entonces, antes que otra cosa, el deporte, posiblemente por encima de otra cosa, el deporte es una mercancía del espectáculo. Y no es que a nadie le importa si no es en tanto que mercancía, porque para algo se sigue jugando y haciendo deporte en todos los rincones del planeta, a veces más el fútbol, a veces más el béisbol, pongámosle, o el básquet o lo que fuere, pero digamos, como práctica, es una práctica muy extendida, de masas, etcétera, etcétera. Pero lo más visible que tenemos es el deporte profesional. Lo más visible en el sentido de esto que, como decías al comienzo, ocupa una gran cantidad de minutos y segundos de televisión y de radio y de internet y de prensa gráfica. ¿Por qué? Porque es una gran mercancía. Es decir, por ahí pasa una cantidad de dinero de inversión de medios, de inversión de anunciantes, sponsoring, merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Los grandes eventos globales... Algo que capaz no era tan común hace algunos años. ¿Esto a partir de cuándo? El 90. El gran crecimiento es con la televisión, eso significa el primer mundial televisado es el de 1966, el de Inglaterra, y a partir de ahí las cifras van creciendo de manera exponencial. La final de la Copa del Mundo del 70 entre Brasil e Italia la ven 540 millones de telespectadores, hoy una final de Copa del Mundo la ven en cerca de 2.500 millones de telespectadores. Y el 90 es el punto clave por muchísimas razones muy largas de explicar, pero fundamentalmente porque aparecen los grandes capitales televisivos que capturan la gran torta, y esa gran torta pasa por la televisión codificada, ¿no? Entonces, la televisión hasta ese momento era puramente abierta, a partir del 90 se inventa la televisión codificada, y la primer mercancía que vende la televisión codificada es el fútbol. Ese es el momento clave en el cual... Y además, no solamente cambia por esto, sino porque coincide con el inicio de la llamada globalización. Y el fútbol, el deporte en general y el fútbol en particular, como mercancía global, es fantástica. Es la mejor mercancía global que se pudo haber ocurrido. Esto es, si no hubiera existido, la tendrían que haber inventado, digamos, ¿no? Como mercancía global es incluso más exitosa que la música pop, que es la otra gran mercancía global. Pero en términos de facturación, el deporte produce más que la música pop, ¿no? Lo cual nos da una idea de, bueno, no estamos hablando de simplemente un fenómeno de identidades, que lo es, un fenómeno de relatos heroicos, que lo es, un fenómeno de violencia, que lo es, sino que estamos hablando de una empresa de miles y miles de millones de dólares, ¿no? Eso es lo más notorio, lo que lo vuelve más visible. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hablo de importancia, hablo de visibilidad y de peso, que es básicamente económico. De ahí el peso de la FIFA. Claro. Así que la FIFA tenga más países que las Naciones Unidas tiene que ver con esto. Usted recién mencionó algo al pasar sobre lo que ocurrió en Argentina con la final de la Copa América, ¿no? Sí. Acá se dio un hecho muy particular, y no solo en el Uruguay, sino que me imagino que en unos cuantos países de Sudamérica, que se habló más de la derrota y el alejamiento de Messi que del propio título de Chile y los puntos altos de una selección que se quedó con el título. ¿Cómo vivió usted este episodio de Argentina, la derrota, lo que causó la derrota y el alejamiento de Messi? Miren, una de las cosas que le agradezco al Uruguay es haberme traído justo el lunes a la mañana, porque eso me permitió poner distancia, digamos, ¿no? En mi teléfono hay una larga lista de llamadas perdidas de la seguramente enorme cantidad de medios que me buscaron por teléfono. Están los otros que me buscaron por mensajes o por mail, porque nada, generó, uno diría que fue una excusa perfecta para poder hablar de otra cosa y no de los aumentos de la factura de agua. Mi mujer, en cambio, me mandó la factura de agua, digamos, ¿no? Que nos aumentó algo así como un 1.200%. A ver, lo que generó, igual era previsible, esto es, un hecho de este tipo era previsible. Era previsible. Usted dice también. Que le vino bien a Macri. Le vino bárbaro, Macri le vino fantástico. No era previsible que hubiera ocurrido si se ganaba. Me animaría a decir que no iba a pasar gran cosa. En realidad la Copa América no había despertado ninguna expectativa. Si hay... Más aún, les diría, la selección argentina despierta poca expectativa en todos los torneos internacionales porque el fútbol argentino se ha vuelto un fútbol profundamente tribal.
donde importa mucho más la actuación de tu equipo que la actuación del seleccionado. Lo que ocurre es que en el momento que actúa la selección aparece más batifondo mediático. El batifondo mediático no significa necesariamente involucramiento afectivo por parte de la población. Y además lo de la población siempre es mucho más la población masculina que la femenina. Digo, cuando se dice los argentinos, debiera decirse los argentinos varones, ¿no? A pesar del crecimiento en el impacto femenino, los públicos femeninos son mucho menores. Pero bien, lo cierto es que la victoria no hubiera generado casi nada, más que la satisfacción de sacarse de encima el karma de las derrotas, mientras que la derrota, en cambio, genera el batifondo que significa... A ver, hubiera sido un gran batifondo fundamentalmente por las voces de condena que iban a caer básicamente sobre Messi y en segundo lugar sobre el técnico. La renuncia multiplica esto, ¿no es cierto? Porque la renuncia pone a la crítica sobre Messi, la pone en un lugar incómodo. Bueno, pero entonces tantas críticas motivan que, esto es, el mejor jugador del mundo merece todas nuestras críticas porque los argentinos somos profundamente narcisistas y no toleramos ningún fracaso, pero la renuncia del mejor jugador del mundo nos pone en situación de pánico, ¿no? Lo cual revela que esa relación de amor-odio es mucho más compleja que lo que parece. La otra cosa que apareció inmediatamente, más que nada en las redes sociales, pero también en los medios periodísticos, tiene que ver con una coincidencia de efeméride. Justo eran los 30 años de la Copa de México. Y entonces, inmediatamente, junto a la derrota de Messi, aparece el triunfo de Maradona, y entonces la comparación obvia y al mismo tiempo innecesaria e imposible entre Messi y Maradona. ¿Por qué digo innecesaria e imposible? Pues como comparar peras con limones. No, básicamente porque no se habla de fútbol. Esto es, si se hablara de fútbol, podemos comparar habilidades, desempeños, recorridos, trayectorias, capacidades, etcétera, etcétera, pero no se habla de fútbol, se habla de significaciones. Y entonces, lo que nadie se para a pensar, lo que poco nos paramos a pensar, es que esa comparación es imposible porque Maradona significa todo lo que significó en un contexto determinado, que afortunadamente no puede volver a repetirse. Yo siempre digo que Maradona fue un símbolo de exceso de peronismo en tiempos de ausencia de peronismo. Entonces, el ciclo maradoniano coincide con la derrota del peronismo o con su transformación en menemismo, en peronismo neoconservador, ¿no es cierto? Mientras que el ciclo de Messi coincide con un ciclo de apogeo del peronismo, ¿sí? de los discursos nacional populares, etcétera. Entonces, Maradona funcionó de una manera muy eficaz porque coincidía con el retiro del peronismo y además coincidía con el fin de la dictadura y la guerra de Malvinas. Todo eso desaparece de escena cuando está Messi. Es decir, Messi no puede, ni tiene por qué lidiar con esas significaciones. Messi en realidad es el jugador perfecto para sacar a los imaginarios argentinos de ese marasmo maradoniano, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no lo puede hacer? Porque la Argentina es una cultura futbolística hoy dominada por la retórica de el aguante, la pasión y los huevos. Y Messi no responde a eso, no responde a ese modelo. No puede llenar ese espacio. Entonces, no puede ser un símbolo nacional popular. No es plebeyo. No es un símbolo peronista. No puede cubrir el lugar de el aguante, la garra, el coraje, el desgarramiento, etcétera, etcétera. Y para colmo es mudo. Entonces el pobre Messi tiene todas las de perder. Tiene una sola cosa a favor, sencillamente es uno de los más grandes jugadores de fútbol que ha tenido la historia, pero el público argentino, mucho más adepto a las significaciones que al fútbol, no le reconoce eso. Hasta que de pronto Messi dice, bueno, pero miren, no quiero jugar más, y ahí entra todo el mundo en pánico. Y el pánico futbolístico, el pánico no es sentimental o de significaciones, no es que vamos a perder al líder nacional popular, no, el pánico futbolístico, de pronto frente al chico que se retoma y dice, bueno, pero así no quiero jugar más, ahí todo el mundo dice, uy, pero esperen, es el mejor jugador del mundo. Es bueno. Pero sin llevarlo solo hacia lo que ocurrió en Argentina. A ver, pienso también, la pregunta debería ser, ¿cuál es la relación general entre el fútbol y la patria? Pensando que nosotros tuvimos otro episodio, por ejemplo, lo que fue cómo vivimos la situación de Luis Suárez cuando fue sancionado en el Mundial, claro, ¿verdad? Sí. Esa situación de patriotas y antipatriotas, sí, con los que decían que había que sancionar, que estaba bien la sanción, si había mordido o no. Mira, sobre eso he trabajado muchísimo y conozco con bastante minucia lo que se ha hecho en el resto del mundo.
la afirmación sería muy simple, no hay reglas generales. La única regla general es una regla de, ¿cómo decirlo?, obvia, según la cual el fútbol algo tiene que ver con las identidades. El tema es cómo, cuáles, cuándo, en qué lugar, etcétera. Ahí la cosa cambia muchísimo. A ver, por ejemplo, tradicionalmente estábamos habituados a reconocer que en general la relación entre el fútbol brasileño y la identidad nacional era muy potente. Sí. Sin embargo, mis colegas brasileños, en Brasil se había acuñado la frase a pátria das chuteiras, la patria de los botines, ¿no? La patria de los, ¿cómo es que le dicen acá? Los zapatos de fútbol. ¿Zapatos de fútbol? Bueno, Sí. la patria de los zapatos de fútbol, digamos, ¿no? Y últimamente los colegas me dicen, ya no somos más la patria de las chuteiras. Cada vez el fútbol brasileño también sufre un proceso de tribalización donde importa mucho más el Cruzeiro que la selección nacional, ¿no? E inclusive en épocas, la última Copa del Mundo de Brasil, la del 2002, donde vuelve a explotar esta efervescencia nacionalista. Sin embargo, los hinchas no dejan de recordar que fue una Copa gaúcha, porque la ganan a medias entre Ronaldinho Gaúcho y el Felipão Scolari, que también es gaúcho. Esto es, como entonces el clivaje regional te aparece en un momento inclusive de éxito nacional. El Ecuador, por ejemplo, es en cambio un país partido en dos, dividido por la cordillera de los Andes. El Ecuador son dos países, la costa y la sierra, y la selección de fútbol aparece como un único símbolo unitario. Es decir, lo único que puede permitir soldar esa diferencia. En Colombia, la selección nacional es un símbolo unitario muy potente también. ¿Pero por qué? Porque también es un país muy complejo, así con la selva, la costa, la sierra, etcétera, etcétera, con profundos clivajes sociales, étnicos, porque también la relación entre población indígena, negra y blanca es muy... Y entonces la selección funciona como esa suerte de amalgama. La Argentina, en el ciclo maradoniano, tenía eso, sí, la selección como una especie de símbolo nacional, pero desde la salida de Maradona, es decir, desde hace 22 años, la selección deja de funcionar de esa manera, salvo para las publicidades. Lo que pasa es que acá el punto es si analizamos la sociedad argentina o lo que las publicidades dicen sobre la sociedad argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en el caso de Uruguay, ¿cómo diría? El caso de Uruguay, ¿qué lugar ocupa? falta trabajo. Falta trabajar más sobre esto. No sé si estamos en un momento tribal o si estamos en un momento global. Esto es, yo no sé si los chicos uruguayos están más atentos a los desempeños locales o si se han vuelto todos hinchas del Barcelona o del Paris Saint-Germain para seguir los desempeños de Suárez y de Cavani. La verdad, no lo sé. Entonces no lo puedo arriesgar. El Uruguay tuvo siempre una relación muy fuerte de los relatos nacionales con el fútbol, porque el fútbol se armaba sobre dos relatos de mucha potencia épica. Los Olímpicos por un lado y el Maracanazo por el otro. Sí, son dos relatos potentísimos que nuevamente, si no hubieran existido, habría que haberlos inventado, ¿no es cierto? Son fantásticos. Pero no sé en este momento cómo está funcionando. La verdad, no lo sé. Es decir, un momento en el cual el fútbol local sufre una crisis de gran envergadura y por el contrario tiene varias estrellas. Dije Cavani, Suárez y me olvidé del pobre Godín, digamos que no le está yendo nada mal. Quiero decir, pareciera que las figuras funcionan mucho mejor en espacios globales que en espacios locales. Entonces no sé cómo está funcionando ese relato. Le propongo hacemos una breve pausa, Sí, claro y que sí. al regreso conversamos de otro fenómeno que está asociado al fútbol, que es el tema de la violencia. Claro que sí. En las últimas semanas nuestras conversaciones se han vuelto bastante futboleras. ¿Qué lugar ocupa este juego en nuestra sociedad? ¿Cuánto tiene que ver la patria y el fútbol? ¿Cuánto influye esa relación en el fenómeno de la violencia que rodea este deporte? De eso estamos conversando hoy con el sociólogo argentino Pablo Albarces, que es un investigador cuyo campo de estudio se ha enfocado justamente en analizar la influencia del fútbol a la hora de la conformación de identidad colectiva, y que ha venido a nuestro país invitado por la Secretaría Nacional de Deporte y el Instituto Superior de Educación Física. Bueno, Will. sí, en el caso con lo que planteamos en el bloque anterior, ya entrando en el tema de la violencia que se da en todos los continentes, en todos los países, en la mayoría de las ligas, ¿no? Últimamente en la Eurocopa, un campeonato de primer nivel, no escapó a la violencia, se han dado un montón de episodios, se da en las ligas locales también. Para empezar, ¿cómo explica usted la violencia en el fútbol? ¿Cómo lo puede resumir?
¿A qué se debe? Son explicaciones muy complejas y muy largas. Empecemos por lo más obvio, que es refutar la explicación periodística. La explicación periodística, y generalmente la explicación política, lamentablemente, se trata de una conducta excepcional a cargo de sujetos excepcionales. Esa conducta excepcional es porque la violencia no es aceptada, es condenada, está fuera del mundo de lo social, y hay ciertos sujetos llamados los violentos que son los que desarrollan violencia. Bueno, el punto de partida es que esa explicación es puro error. Digamos, no pega absolutamente una. La violencia es un fenómeno complejo que responde a causales complejas y que en el fútbol además tiene ciertas particularidades que la hacen muy especial. Esto es, no es posible comparar, no es posible igualar la violencia futbolística de la violencia social e inseguridad ciudadana o la violencia en el tránsito. ¿Sí? Porque un problema es que cuando hablamos de violencia hay que ser más preciso de, bueno, ¿qué entendemos por violencia? No es lo mismo la violencia social, el mundo del delito, la inseguridad ciudadana o la violencia en el tránsito que la violencia en el fútbol. Tiene características muy particulares. En general, diría que responde a que el fútbol es un espacio de muchísima visibilidad, por ejemplo, visibilidad mediática, como hablábamos antes, y porque además está de por medio un contrato afectivo, la mal llamada pasión deportiva. Esto es mejor hablar de un contrato emotivo, un contrato afectivo entre el sujeto y aquello por lo que hincha, aquello que defiende. Sea el fútbol local, un equipo, un territorio, una camiseta, un cuadro, pongámosle como quieran, o en el plano internacional una selección nacional. Cosa que es bastante rara. A ver, en general es mucho más raro encontrar fenómenos de violencia en espectáculos internacionales que en espectáculos locales. ¿Por qué? Porque el contrato afectivo entre los hinchas y su club es mucho más fuerte y mucho más intenso que el que establecen con las selecciones nacionales, producto de las cosas que hablábamos antes, digamos, ¿no es cierto? No es lo mismo, la cuestión de identidad nacional hay que discutirla muchísimo respecto del fútbol. En cambio, respecto del fútbol local es mucho más claro, digamos, ¿no? La idea de que uno da la vida por la camiseta y, de ser posible, da la vida del otro por la camiseta del otro, digamos, ¿no? Eso aparece como mucho más fuerte. Bueno, está ese contrato afectivo, pero junto a eso aparece una lógica moral muy masculina, terriblemente masculina. Esto es absolutamente cosa de machos, digamos, ¿no? Según la cual pelearse por defender la camiseta está bien. Es decir, en ese código moral, pelearse por defender la camiseta está muy bien. No solamente está muy bien, es hasta obligatorio, ¿no? Esto es en cierto contexto en el cual está en juego la honra del equipo, de los colores que defiendes. Bueno, pelearse es obligatorio, no es una opción, sino que es una obligación. Esto implica que los actores no son sujetos irracionales, son sujetos que actúan de acuerdo a esa lógica. O sea, podemos cuestionar la lógica, digamos, pero la lógica existe, el código existe. El código dice, si estás frente a un adversario que está de alguna manera, por ejemplo, ocupando tu territorio o limitando tu honor o insultándote, tu obligación es pelearte, ¿no? Ese código exige eso. En el plano internacional las cosas son más complicadas porque, bueno, hay más elementos en esto, no solamente la cuestión de la lógica masculina, sino también algo en lo que no se suele reparar, pero que desde las primeras investigaciones sobre esto, los que sabemos del tema lo sabemos bien, es el hecho de que pelearse es además una fuente de placer. Claro, esto nos parece lejano a aquellos a los que no nos gusta pelearnos. Yo no tolero siquiera la idea del dolor físico, pero hay una gran cantidad de gente para la cual pelearse es una satisfacción similar a la de una droga, con la ventaja de que no es una droga. ¿Se entiende? No es una droga sintética, es cuestión de ir a pelearse y la circulación de adrenalina produce un efecto de mucho placer. Una la pasa muy bien peleándose. Vuelvo a insistir, esto puede parecer lejano para aquellos que no nos peleamos, pero para aquellos que se pelean, insisto, es una fuente de gran satisfacción. Hay otros elementos en juego. El caso argentino agrega un condimento muy, muy perverso y muy complicado, que es que además de todas estas cosas que permiten explicar el fenómeno de violencia, aparece dinero, ¿no? Y entonces la violencia puede transformarse en mercancía. Esto es, yo ejercito violencia,
dirigida contra ciertos objetos a cambio de una cierta remuneración, pago, etcétera, etcétera, pero eso tiene que ver ya con la estructura abismalmente corrupta del fútbol argentino, que pone en circulación una gran cantidad de dinero negro. Entonces las llamadas barras bravas lo que hacen es reclamar su parte en ese mercado. Sí, recién usted decía que la violencia es previsible, Sí, y también le leí por ahí que dice que es evitable. Claro, porque es previsible. Pero ¿cómo se puede evitar, por ejemplo? Justamente sabiendo de qué se trata. Si tú no sabes de qué se trata, es imposible evitarlo. Entonces entiendo de que no hay voluntad tampoco para evitar la violencia. No hay, a ver, en algunos casos hay voluntad y hay una profunda ignorancia. Esto es, en algunos casos existe la voluntad. Yo puedo hablar del mapa, conozco bien la experiencia británica y conozco muy bien todas las experiencias latinoamericanas, todas, absolutamente. Llevo muchos años en esto y nada, en estos 20 años especialmente, 15 años especialmente, tuvo una circulación latinoamericana bastante fuerte. Yo ya estuve invitado por los estados nacionales, estuve en Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile y México, ¿no? Y además estamos en contacto y discusión permanente con una red de sociólogos, antropólogos, historiadores con los cuales discutimos estas cosas todo el tiempo. Entonces no es opinión, ni me parece, ni toco de oído. Esto lo sé. En algunos casos hay voluntad política. La voluntad política de decir, esto es un problema, tengo que terminar con eso, pero cerra por completo el camino porque se parte fundamentalmente de esto que calificaba antes de ignorancia. Entonces, si se parte de la idea de que la culpa es de ciertos sujetos llamados violentos, lo único que tengo que hacer es encarcelar a los llamados violentos. Pero resulta que los llamados violentos nunca se acaban, siempre se reproducen, con lo cual tendría que encarcelar aproximadamente unos 15.000, 20.000 personas cada fin de semana. Eso es imposible. Y además, lo que a mí más me arredra es el hecho de que la policialización del fenómeno es la experiencia más repetida y viene fallando sistemáticamente en los últimos 20 años y a nadie se le ocurre que algo debe estar mal. Bueno, a eso le iba a preguntar. En nuestro país, ¿cómo ve en Uruguay ese tema? ¿En cuál de esas situaciones usted la calificaría? Porque estoy pensando, en las últimas semanas incluso se ha adoptado un cambio en el sistema de seguridad donde implica que en los partidos que juegan los grandes, quien se hace cargo de la seguridad dentro del evento deportivo es justamente la seguridad privada del club y no la policía, ¿verdad? Sí. ¿Esa medida cómo la evalúa? Yo es una medida que siempre compartí, siempre recomendé para el caso argentino. Es la experiencia europea. La experiencia europea es que el poder de policía del Estado Nacional termina en la calle. La calle es propiedad de la policía y en el momento que comienza el estadio, el territorio del estadio, se hace cargo el organizador del espectáculo. Pero con una salvedad que lo hablé con los colegas de la Secretaría de Deportes, inclusive me ofrecía a mandarles el material, y es que la seguridad no se trata de seguridad privada simplemente, esto es patobicas contratados para disuadir a algún tonto con un par de sopapos, sino que se trata de un cuerpo entrenado específicamente para situaciones deportivas. Entrenado para situaciones deportivas quiere decir que no tienen que ser aptos para reducir a un grupo de energúmenos gritando o destrozando lo que fuere. Tienen que también estar profundamente capacitados para hacer resucitación cardiorrespiratoria. Esto es, un cuerpo de seguridad. Hay un juego de palabras que lo usan los ingleses porque a ellos las palabras les dan. Ellos diferencian security de safety. Nosotros decimos seguridad para todo, ¿no? Entonces, ¿qué es security? Seguridad policial. ¿Qué es safety? Salvaguarda de la integridad y los derechos del espectador en tanto que ciudadano que consume un espectáculo público. Entonces, los ingleses, a los que tanto se dice que hay que imitar, pero nadie sabe lo que hicieron realmente, lo primero que dijeron fue, este es un problema de safety, no es un problema de security, no es un problema policial. Entonces, crearon un cuerpo de seguridad que están minuciosamente entrenados para manejar situaciones de masas y para poder solucionar cualquier imprevisto. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Desde 1989, el año de la masacre de Hillsborough, que es el momento en el cual cambia toda la planificación del deporte británico, desde ese entonces hasta ahora no se le murió nadie. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay razones para que se les mueran, pero no solamente porque desarrollaron una política respecto de los hooligans, desarrollaron una política respecto del fútbol, integralmente. Entonces, la ambulancia sabe por dónde tiene que ir, el médico sabe dónde tiene que estar, el guardia de seguridad sabe cómo dar primeros auxilios, los accesos están bien organizados. Un ejemplo que a mí me parece maravilloso, que lo cuento en toda América Latina y nadie ha aprendido nada al respecto. En todo estadio europeo,
todo Europa, no Gran Bretaña, en toda Europa los estadios tienen que permitir la evacuación en condiciones normales en 8 minutos. O sea, en 8 minutos no tiene que quedar nadie adentro del estadio. En situaciones normales, en caso de un avalanche o cosas por el estilo, tienen que salir más rápido. Eso habla de ese cambio de perspectiva, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es la situación uruguaya? Sé que han dado ese cambio, pero por ejemplo, yo no he hecho trabajo, no existe trabajo de campo, como se dice en la antropología, respecto de cómo funciona una hinchada en Uruguay. Yo no tengo datos, porque en Uruguay no se han producido, porque no ha habido investigación al respecto. Y eso sería un dato elemental para tomar un dato básico, medida, exacto. Esta u otras, ¿no? El punto de partida que yo siempre recomiendo, y ningún Estado latinoamericano lo ha puesto en práctica, es producir conocimiento. Cuando digo ningún Estado latinoamericano, incluye la Argentina lo hizo, pero no como política deliberada, simplemente que la Argentina tenía una cantidad de fondos de investigación en los cuales mi equipo se pudo meter y conseguimos que nos financiaran la investigación. Entonces tenemos una información de base producida por instituciones estatales, pero no porque el Estado haya querido producir ese conocimiento. ¿Se entiende? Brevemente, porque nos queda poco tiempo, pero claro. si tuviera que hacer como tips de recomendaciones en el caso de Uruguay para erradicar la violencia en el fútbol, ¿cuáles serían? A grandes rasgos vamos a hacerlo en 3. La primera, producir conocimiento. Hay que producir rápidamente una información concreta, sociológica, antropológica de qué estamos hablando cuando hablamos de un hincha en el caso de Uruguay. En términos demográficos, sociológicos, socioeconómicos y también de significado. ¿Qué es para un hincha ser hincha, digamos, ¿no? A ver, si se pelean, ¿por qué se pelean? Ese es el primer paso. El segundo es infraestructural. Hay que pensar las condiciones del estadio, pero no en términos de cómo poner cámaras para perseguir a los barras, sino cómo poner cámaras para estar seguro de que nadie sufre, que nadie le pasa nada, etcétera. Y la tercera es diálogo. La tercera es diálogo. No existen delincuentes per se. Eso es el otro gran error latinoamericano, pensar que todo hincha es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y el contrato del Estado moderno, en mi tesitura, por más que yo soy un tipo de izquierda, no es un planteo de izquierda, es un planteo estrictamente liberal. El Estado moderno se basa sobre la idea de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y que todo ciudadano tiene los mismos derechos y garantías que cualquier otro. Y en consecuencia, lo que tiene que hacer el Estado y los organismos de la sociedad civil, que son los clubes y las asociaciones, es dialogar con los hinchas, reconocerlos como interlocutores. Por supuesto, ese reconocimiento implica también el reconocimiento del derecho ciudadano a ser escuchado y también, por supuesto, el reconocimiento de que esos ciudadanos tienen deberes y que, por ejemplo, andar matando gente no es parte del contrato moderno. Pero no se le puede pedir al hincha que cumpla con su parte del contrato moderno si el Estado y las asociaciones civiles no lo cumplen. Entonces, esos son los 3 puntos de partida: conocimiento, infraestructura y diálogo. Pablo Alabarces, investigador, sociólogo, dedicado justamente a investigación en el fútbol, a la hora de la conformación de la identidad colectiva del deporte. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la atención y por la conversación. ¿Suele ir a la cancha? Sí, como hincha. No, dejé de ir, pero dejé de ir porque como buen hincha tengo cábalas. Y cuando mi equipo empezó a salir campeón y yo no iba, decidí que no podía volver a ir, digamos. ¿Cuál es su equipo? Vélez, el Vélez. Bueno. Y además esa decisión coincidió con la aparición de Fútbol para Todos. Entonces, como podía ver todo cómodamente desde la televisión, decidí asumirme como un hincha de más de 50 años que prefiere la comodidad del sillón. Gracias. Al contrario.